Pues muy buenos días a todos, a todas. En este día tenemos el gusto de dar por inaugurado el ciclo de conferencias del Sechimex del semestre 2027-1. En esta ocasión vamos a tener el gusto de contar con la presentación de Alonso Coronado, quien es un experto en estos temas de traducción y de otros temas vinculados justamente a lo que es la lengua en China. Alonso Coronado es intérprete de conferencias chino, español, inglés y director general de Xiaoyao Consulting, firma dedicada a la consultoría en comunicación intercultural entre China y México. Es licenciado en lengua y culturas chinas por la Universidad Normal de Beijing y licenciado en ciencias políticas por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Él cuenta con más de 10 años de experiencia interpretando para distintos sectores empresarial, gubernamental y académico de ambos países. Y en particular, pues el Sechimex le agradece por los servicios de interpretación que ha hecho en algunos momentos, el más reciente en el 2025 sobre sobre el pensamiento de Xi Jinping. Y a nombre del doctor Dussel, pues le hacemos esta extensiva agradecimiento, ¿no? Entonces, Alonso, pues... Es todo tuyo el escenario. A quienes nos están acompañando, les agradeceríamos que pudieran hacer sus preguntas a través del chat para que Alonso al final pudiera ir respondiendo los comentarios. Les pedimos que pudieran redactar de manera breve las preguntas para darle espacio a todos los interesados. Entonces, pues sin más, Alonso, muchas gracias por tu asistencia. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias al Sechimex en general, al doctor Dussel por la invitación. Y pues qué gusto estar con ustedes esta mañana. Preparé algunas slides, entonces me voy a ir directo con el contenido y al final ojalá podamos resolver algunas dudas o abundar sobre algunos temas. Mi presentación para esta mañana se titula Comunicación intercultural en la relación México-China, una perspectiva desde la práctica intercultural. Y es precisamente eso, yo voy a venir a hablarles un poco desde la parte empírica, desde mi experiencia como intérprete, como consultor intercultural en estos 10 años. Y bueno, me voy a meter ahí, voy a dar un par de datos, pero en realidad no me voy a meter tanto a la teoría ni a la parte académica, porque además no es mi fuerte actualmente, sino más bien voy a hablar de mi experiencia y de la experiencia que hemos tenido en Xiaoyao Consulting en estos temas en los últimos años. Pues primero una presentación breve. Yo soy licenciado en idioma chino por la Universidad Normal de Beijing. Estudié allá con la beca del gobierno chino, me titulé hace ya 10 años. También soy politólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estoy como parte desde la fundación de la Asociación Iberoamericana de Traductores e Intérpretes de Chino y pues tengo una década de experiencia trabajando sobre todo con el sector empresarial y también de vez en cuando con algunas instituciones públicas y gubernamentales, sobre todo en capacidad de intérprete y de traductor. En 2023 fundé Xiaoyao Consulting, que ahorita se las voy a platicar, y recientemente acabo de iniciar una maestría en estudios en relaciones internacionales en el posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y mi línea de investigación, pues justamente tiene que ver con México y China. Voy a estudiar la participación de empresas chinas en el sector eléctrico mexicano. Xiaoyao Consulting la fundamos en 2023. Es una empresa reciente, es una consultoría joven. Estamos yo como director general y mi colega Chao Ipo, que es la jefa de la interpretación. Ella es intérprete de conferencias con una licenciatura en Filología Hispánica por la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijing y una maestría en Interpretación de Conferencias Chino-Inglés por el Instituto de Estudios Internacionales de Monterrey. Entonces yo diría que es de las mejores y más preparadas intérpretes chino-español que existen actualmente en Latinoamérica. Lamentablemente no está con nosotros en México porque se pasa la mitad del año en China y la mitad del año en México. Entonces actualmente pues tenemos presencia en ambos lados. Y nos dedicamos básicamente a servicios de comunicación intercultural y en específico a servicios de interpretación que han ido en alta demanda y en diversificación, como ya lo veremos más adelante. La presentación voy a dividirla en cuatro partes. Quisiera darles un contexto breve
de las relaciones China-México. Después, pero de las relaciones, sobre todo, como mencionábamos, de las personas de a pie, de las personas mexicanas y las personas chinas, cómo nos hemos ido encontrando, un poco independientemente de cómo se ha dado el acercamiento institucional. Luego voy a hablar de la comunicación intercultural propiamente. Luego voy a compartir algunas experiencias personales con ustedes. Y al final, pues podemos hablar de perspectivas a futuro y entrar a la sesión de preguntas y respuestas. Un contexto histórico, yo sé que todos los amigos del Sechimex son bastante cultos en estos temas y les interesa mucho la relación, entonces no voy a ahondar demasiado, más bien como para dar un repaso. Sabemos que siempre que se habla de relaciones China-México nos remontamos a la Nao de China en el siglo XVI, ¿no? Y esta ruta comercial que existía. Pero pues ya hablando de llegada de personas chinas a México, y voy a hablar de México porque el tiempo es limitado, entonces lo quise acotar al caso de México y porque también es el país que mejor conozco y el caso que mejor conozco. Pero yo creo que muchas de estas experiencias se trasladan bastante bien, con matices, con ajustes, a la experiencia latinoamericana con China en general. Pero bueno, en el caso específico de México, pues ya más bien empezamos a finales del siglo XIX con las primeras olas de migración, facilitadas por ciertos tratados que se dieron en su momento y sobre todo por la necesidad económica que existía en las grandes, de mano de obra, en las grandes obras de infraestructura, tanto en Estados Unidos como en el norte del país. Y bueno, pues ahí en imágenes, así se veía la migración china en esa época, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. En el caso de México, sobre todo, fue a la parte del norte y algunos estados en el sur, y casi toda proveniente de la provincia de Cantón. Quienes estén en México, actualmente hay una exposición de fotografía buenísima que está en el centro de Pachuca sobre la migración específica de personas de Cantón a México durante el siglo XX. Y la verdad es que es maravillosa, está muy bien curada, está muy bien explicada, vale mucho la pena. Quienes no puedan ir a Pachuca también se estará presentando en la Ciudad de México, pero tendremos que esperar un par de meses para que se traslade para acá. Y pues esto era la diáspora china en esa época, ¿no? Aquí algunas fotos de Mexicali, que es esta famosa ciudad en la que en algún momento en el siglo XX, a principios, llegó a haber muchos más chinos, muchas más personas chinas que mexicanas, y bueno, donde se fundaron la famosa ciudad subterránea que luego se quemó y que ahora es un sitio histórico que se llama La Chinesca. Algunas fotos del barrio chino de la Ciudad de México. Y pues, por supuesto, en el caso de la Ciudad de México, lo más representativo, los cafés de chinos, que proliferaron por toda la ciudad y que realmente también formaron parte y se integraron al folclore y a la escena em, de esa época, ¿no? De la ciudad y pues todavía forman parte de su arquitectura y de lo que es la ciudad en sí misma. Pero entonces, ¿esto qué nos dice? A través de estas imágenes y situándonos en el contexto histórico, podemos conocer que en el siglo XX las personas que venían de China venían huyendo de la guerra y de la escasez, de la violencia, de la inestabilidad política. Y era una migración sin retorno. Eh, Venían aquí y muchas veces ya se quedaban y hacían una vida aquí y se asimilaban. Es decir, que se rompían sus vínculos económicos, políticos y culturales y también lingüísticos con China. ¿Por qué digo lingüísticos? Porque algunos sabrán muy bien que el idioma estándar que se habla en China, a la par de muchas otras lenguas y variantes, pero el que se habla en toda China es el chino mandarín. Y el chino mandarín es un fenómeno reciente que se terminó de consolidar en los 50. Muchas de las personas que emigraron de China a Latinoamérica y a todo el mundo lo hicieron antes de los 50. Entonces, muchas veces no hablan chino mandarín y se mantienen los vínculos lingüísticos con sus lugares de origen, pero también vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de México, muchas personas se fueron asimilando. Es decir, la segunda generación, tercera generación, crecieron hablando más bien español, ya integrados completamente a la sociedad mexicana y no se mantuvo tanto esa trayectoria cultural. Más bien se hizo una especie de fusión o asimilación que dio paso pues
a notables familias sino-mexicanas en distintas partes de la República, que muchas de ellas fueron muy exitosas, algunas crearon incluso imperios comerciales o empresariales, y algunas asociaciones que han rescatado y que todavía mantienen, digamos que em, este bagaje cultural chino todavía existen en México, pero yo diría que el caso en general fue el de la asimilación. Y bien, vámonos entonces ahora. Eso era China antes, eso fue la migración de ese tiempo. ¿Cuál es el panorama actual de China, ¿no? De China como país, como nación. Pues esto no lo tenemos que entrar mucho en detalle, todos lo sabemos. El, el- una nación que ha sacado a cientos de millones de personas de la pobreza, una población que ha crecido en lo urbano muchísimo, las ciudades que han crecido espectacularmente, además de forma planificada, con infraestructura de primer nivel, la mayor red de trenes de alta velocidad, alfabetización a todo lo que da, muchísimo, no solo eso, educación universitaria en muy altos niveles, esperanza de vida, cobertura médica, o sea, estamos hablando de una nación completamente diferente de la que era hace un siglo. Y no, algunas imágenes que muchos conoceremos, una comparativa de Shanghái en los 90, Shanghái en los 2010, que todavía ahora está todavía más llena de rascacielos, pero para que vean, dimensionemos el ritmo al que creció China. Un mapa del metro de Beijing en 2004 y un mapa del metro de Beijing en 2025. Una línea por año prácticamente. La red de trenes de alta velocidad a nivel nacional, que era prácticamente inexistente en 2008 y que terminó por conectar todo el país tan temprano como 2020. Y pues, ¿cómo se ven las ciudades chinas en la actualidad? Pues así se ven. Estas son las ciudades chinas. Y no es una, ¿no? Son muchísimas y todas tienen una escala, un nivel de infraestructura, un nivel de vida bastante elevado. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque eso va a influir después en el tipo de personas, en el perfil del migrante y de la persona que va a venir a México en el siglo XXI. Después de un impasse, de una etapa en la que no hubo gran migración significativa, o no hubo grandes oleadas durante la mayor parte de la segunda mitad del siglo XX, empezamos a volver a ver pequeñas oleadas de migrantes en el siglo XXI. Y aquí ya tienen perfiles completamente distintos. Algunos son estudiantes o vienen de la academia, algunos son funcionarios que vienen aquí a trabajar o a establecer oficinas de instituciones chinas, incluyendo medios como prensa y televisión, empleados de algunas empresas que empiezan a constituirse en México y sobre todo, bueno, más bien, por supuesto, docentes de los institutos Confucio, que tenemos 5 hasta donde yo me quedé en México. Somos del país, de los países que más institutos Confucio tienen. Entonces, eso pues en los datos lo podemos ver, que empieza a haber un aumento a través de la migración, sobre todo que se hace más visible ya por el 2009-2010. Pero hay otro factor que va a estar moviendo esta migración y este acercamiento o este nuevo acercamiento. Ahí se me salió aquí. Ya. Listo. Em, que es pues el establecimiento de empresas chinas en México. Aquí tenemos algunos ejemplos paradigmáticos de las más importantes o más visibles. Huawei de las primeras que llega en 2001 y hasta ahora pues tiene una presencia ya gigantesca en el país, ha ido ampliando los servicios y las divisiones con las que opera, pero pues empresas también de metales, de energía, em, de telecomunicaciones, evidentemente de, de telefonía, por ejemplo. Ya más tarde nos van a llegar pues Didi, que también se ha vuelto gigantesca en nuestro país, em, ya empresas de muebles, de energías renovables, como SPIC, en la que yo trabajé 2 años. O sea, son empresas importantes porque ya están teniendo una influencia un poco más en el nivel estratégico o en una escala distinta en el país. No estamos hablando de empresas que manufacturan bienes y los venden.
Estamos hablando de empresas, por ejemplo, en el caso de SPIC, que son dueñas y desarrollan y operan centrales eléctricas de energía solar o de energía eólica, o que participan de la industria automotriz, que es de las más grandes en México, ¿no? Que es muy importante en la economía nacional, que están trayendo tecnología de punta, como vehículos eléctricos, pero también vehículos que operan con hidrógeno, distintos tipos de tecnología, ¿no? Y bueno, aquí tenemos algunas más. Entonces, todo esto se empieza a dar, como pueden ver, al inicio algunas pocas empresas grandes e importantes empiezan a llegar, luego el ritmo y la cantidad empiezan a incrementar muchísimo. Y con ello el número de personas chinas que se reubican en México y la mayoría se va a reubicar de forma temporal. No necesariamente, ahí vemos la primera diferencia, no son personas que necesariamente se mudan a México para ya vivir aquí para siempre o construir un proyecto de vida distinto. Muchas veces esta movilidad internacional forma parte de su mismo proyecto de vida dentro del contexto de China. Tenemos algunos datos de cómo han incrementado eh, cómo ha habido olas migratorias y han incrementado la llegada de personas chinas a México. Es que como traigo links en la presentación, cuando le doy clic a veces me manda los links. Y bueno, obviamente en muchas ciudades, pero también lo hemos visto muy claramente en la Ciudad de México. Y entonces vámonos a verlo en imágenes. Yo les diría que ahora la presencia china en México se ve muy distinta que hace 100 años. Y yo la veo por lo menos en dos grandes categorías. La primera se ve así. Obviamente estos edificios no es que sean chinos, pero son algunos de los edificios, en el caso de la Ciudad de México, más representativos de las zonas de negocios de la ciudad. Y aquí es donde estas empresas tienen sus oficinas, ¿no? En la zona de Granada, por Plaza Carso está Xiaomi, está ZTE, hay varias empresas que tienen oficinas ahí. En la zona de Reforma, pues aquí en la puntita está SPIC, de la que hablaba. Por acá tenemos a China Unicom, obviamente Didi, que tiene varios pisos de la torre esta del Ritz Carlton. O sea, esto es la presencia china en México en 2026. Y bueno, pues así se ve por dentro, ¿no? Algunas de estas fotos las tomé yo, otras no. Pero bueno, son de dominio público. Son oficinas, son los espacios de trabajo. Ahí trabajan buena parte de los profesionistas chinos que viven ahora en México y como les digo, muchas veces vienen a rotarse por periodos de 2 años, de 3 años. Esta es la otra cara que yo también veo y que también ha crecido mucho en distintas ciudades del país, que es la del comercio, ¿no? El comercio, pero esto también viene dado por una situación de prosperidad, de afluencia económica que existe ahora en China, donde los comerciantes chinos están buscando expandir mercados. Y de hecho se conjunta con un fenómeno más específico, que es que también buena parte de los comerciantes chinos y chinas que llegan a reubicarse en México en los últimos años, no necesariamente vienen directamente de China, sino que eran comerciantes chinos que ya llevaban muchos años operando en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos o en países de Europa, y que a razón de las últimas crisis y situaciones actuales que han hecho más difícil la vida en esos países, ahora se han reubicado a México, que ven como un mercado emergente para sus productos. Esto lo sabemos porque los hemos entrevistado en persona, hemos hecho algunos trabajos de divulgación. Entonces, como les digo, pues les vengo a hablar de lo que conozco y de mi experiencia y de la experiencia que hemos tenido en estos temas. Em, entonces, bueno, esto también es presencia china en México y también tiene sus características relacionadas con el panorama actual de la China moderna. Entonces, vemos que los migrantes chinos en el siglo XXI, pues a diferencia de los del siglo XX, provienen de una China con mucha estabilidad política y un altísimo desarrollo económico y tecnológico. Mantienen los lazos con la República Popular China, aunque vengan aquí, seguramente retornarán en algunos años
Y aunque ya se establezcan aquí como familias, pueden regresar de vacaciones, pueden ir a ver a la familia, regresan, se traen a la familia que visite, se regresa a China, no se rompen esos lazos. Y una cosa bien importante que la verdad es que no buscan asimilarse a la cultura local como sí lo hicieron los migrantes del siglo XX. No es una decisión personal, es una tendencia histórica, vamos a decir, sino que lo que podemos observar es que muchos de ellos, ya sea en la parte del comercio, ya sea en la parte de los expats trabajando en empresas en Polanco o en Reforma, van creando sus propias comunidades y en las cuales se desenvuelven. ¿Sí? En la Ciudad de México ha habido una fiebre de nuevos restaurantes chinos en los últimos 3 años. No sé si estaremos al tanto porque son esos restaurantes chinos que principalmente se abren para personas chinas que vienen ahora a México. Obviamente están abiertos al público, pero su target en lo que están pensando al abrirlo las personas que también son de China es en vender comida que realmente sepa auténtica, que no tenga esta mezcla cultural como los buffets de comida china del centro, como los cafés de chino, que ya es una cosa distinta, ¿no? Es crear comida que sepa como la de China y pues cobrar altos precios por ello, que además son precios que las personas chinas promedio que vienen ahora a México, pues pueden pagar sin ningún problema. Entonces, ya hay un ecosistema sinoparlante creciente en varias ciudades de México y que no necesariamente va a tender hacia la asimilación. Yo creo que esta es una tendencia natural de todas las comunidades que migran, siempre y cuando tengan los medios para hacerlo, ¿no? Cuando no tienen los medios o cuando están en una situación de vulnerabilidad o de vulnerabilidad extrema, el único camino es la asimilación. Entonces, a menos que haya como esfuerzos concertados, dirigidos y entusiastas de dar esta integración cultural, la tendencia natural yo creo que pues no le voy a llamar aislamiento, pero sí como la desvinculación o crear estas como entornos o ecosistemas que coexisten y se llevan bien y están en armonía con el país y con el entorno local, pero que tienen su propia lógica. Entonces, comparando un poco, pues ahí tenemos, ¿no? Siglo XX, ¿cómo son las personas chinas en México? En el siglo XX y en el siglo XXI. En el siglo XX empobrecidas, siglo XXI prósperas, siglo XX exiliadas, siglo XXI conectadas con sus comunidades de origen, con su país de origen, siglo XX integradas al entorno local, siglo XXI desvinculadas del entorno local, yo diría, o por lo menos, o más bien articuladas, pero desde sus propias células, desde sus propios ecosistemas. Ahora sí, vamos a la parte. ¿Por qué es importante este contexto? Porque tenemos que entender de dónde viene la relación China-México y sobre todo las relaciones entre las personas chinas y las personas mexicanas en el día a día, dónde suceden, quiénes son, no suceden en el vacío, no son un concepto abstracto que solamente se materializa porque se firma un protocolo. Esas son las personas actualmente que están en México, las personas chinas que están en México. Em, y con ellas es con quienes se van a dar estas relaciones realmente humanas o no se van a dar. Depende ya pues de algo que veremos un poco más adelante. Pero por lo menos hay un espacio en el que sí se dan y se están dando, que es en el espacio laboral, que es un poco de lo que también hacemos en Xiaoyao Consult. ¿A qué me refiero? Que evidentemente con tantas empresas estableciéndose en el país, pues muchas de ellas son de capital chino y pues vienen aquí y abren oficinas, ponen fábricas, se expanden y obviamente van a trabajar con personal local. Pero al ser empresas chinas, pues muchas van a traer liderazgo chino. Sin embargo, pues por temas de logística, por temas de ley, por mil y un razones, mucha de la fuerza de trabajo o del personal de estas empresas va a ser mexicano. Y ahí vienen los roces y diferencias culturales. Ahí es donde se hace necesaria la comunicación intercultural efectiva,
que es a lo que nosotros nos dedicamos. Nosotros cuando hacemos interpretación en eventos, que ahorita les platicaré qué tipo de eventos, estamos facilitando de forma inmediata y directa la comunicación intercultural. Pero no hay suficientes intérpretes para que cada persona que necesita comunicarse con una persona de China tenga un intérprete al lado. Una de las formas que también en las que facilitamos la comunicación intercultural es dando talleres a las empresas y a las entidades que se relacionan con China o a las entidades chinas que ya están en contacto con México, porque son empresas que reclutan personal aquí, para enseñarles cómo se puede dar una mejor comunicación intercultural. Y eso nos lleva a las diferencias entre la cultura china y la cultura mexicana. Voy a dar un par de slides de esto, no voy a aventarme toda la presentación ni ahondar en el tema, pero es para seguir construyendo este panorama de las relaciones. Entonces, a qué le llamamos cultura? Bueno, puede tener muchas definiciones, desde las filosóficas, las sociológicas, las más académicas, pero en el día a día, nosotros cuando hablamos de cultura y sobre todo de cultura en el contexto de diferencias culturales, yo les diría que estamos hablando del sentido común. ¿A qué me refiero? Que la cultura es un conjunto de normas, valores y percepciones que compartimos dentro del grupo del cual formamos parte. Pero esas normas, valores y concepciones nunca nos ponemos a reflexionar de dónde vienen o por qué seguimos esas y no seguimos otras. Para nosotros son evidentes y universalmente válidas. Por eso es nuestra cultura. Muchas veces nunca nos hacemos conscientes de realmente en qué radica nuestra esencia o nuestra cultura de ser mexicanos, o ser peruanos, o ser chilenos, o ser estadounidenses, hasta que salimos del país del que venimos y estamos y entramos en contacto con otro país y con otra cultura. Y cuando empezamos a ver esas diferencias y esos roces, ahí es cuando nos damos cuenta, ah, es que esto no es que sea así para todas las personas. Yo lo pienso, yo lo creo, o o a mí me gusta de esta forma porque es parte de mi cultura. Y nunca me había dado cuenta porque donde yo soy, todos están de acuerdo conmigo. Bueno, pues eso es la cultura. Entonces, de alguna manera es el sentido común. Y al ser el sentido común, pues tiene tres desafíos. Uno es que es difícil de detectar, como lo que acabo de explicar. No nos damos cuenta que realmente eso es cultura. Pensamos que es universal. Dos, que luego, incluso si lo detectamos, es difícil de entender por qué otras personas pensarían algo distinto. Porque no venimos de su cultura. Entonces, ok, ya nos hicimos conscientes de nuestras propias valores. A lo mejor podemos dar argumentos, decir, bueno, pues yo creo esto por X, Y y J. Pero como no venimos de la cultura del otro, a lo mejor nos va a nos va a costar un poco de trabajo entender por qué ese otro piensa de esa manera, por qué hace las cosas de esa manera, porque no tenemos ese contexto. Pero incluso si nos tomamos el tiempo de entenderlo, de escucharlo, de conocer cómo piensa, por qué piensa como piensa, viene el desafío más grande, que a veces es insuperable, que es el de aceptar. Es decir, es difícil de aceptar. Ok, ok, ya te entendí que esto que yo pienso no es universal, sino que yo lo pienso porque es parte de mi cultura. Ya te entendí que tú piensas algo distinto porque es parte de tu cultura. Sin embargo, yo sigo pensando que como yo pienso es lo correcto y lo que tú piensas no es lo correcto. O por lo menos para mí, yo no lo voy a hacer como tú quieres que lo haga. Bueno, esa es la parte más difícil. Es difícil de aceptar, ¿no? Que nuestra forma de hacer las cosas no es la válida. Y de eso se trata la comunicación intercultural, de saber básicamente sortear estas tres barreras o estos tres desafíos y la forma en cómo lo podemos hacer de forma cada vez más em, efectiva, cada vez más natural, cada vez más elegante, incluso diría yo. Y vamos a aterrizarlo al caso de China y México. ¿Cuáles son las diferencias más evidentes entre mexicanos y chinos? Igual aquí pueden comentar, ¿no? O sea, pueden ir poniendo en el chat si quieren contribuir y ya al final los leeré. Si no puedo leer todo en voz alta, pues de todos modos los habré leído y para mí siempre es muy enriquecedor escuchar sus opiniones y sus experiencias.
Pero entonces para mí, pues hay algunas que son clave. Evidentemente, la conciencia del colectivo versus el individuo operan distinto y en distintos niveles en China y en México. China sí tiende más, tiene una conciencia más fuerte de la colectividad, pero sobre todo de la colectividad jerarquizada. Esa es nuestra experiencia desde el trabajo que hacemos, práctico, trabajando con empresas, trabajando con organizaciones binacionales, China-México. Y lo que vemos es que sí, o sea, hay una conciencia muy fuerte del colectivo, pero sobre todo del colectivo en jerarquía. Hay niveles, hay roles y hay posiciones. Y para que todo funcione, cada quien tiene que estar donde tiene que estar, haciendo lo que tiene que hacer. Y en México tenemos un poco más estos rollos como más occidentales, como que una parte nos vienen un poco más del norte, pero del individuo, ¿no? Del individuo como el personaje central, del desarrollo personal, del desarrollo propio, de la iniciativa, de la expresión propia. Aunque yo les diría que a nivel social todavía también tenemos una conciencia colectiva fuerte en temas como la familia, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, yo pensaría que estamos un poco en medio, ¿no? Si en un extremo tenemos a Estados Unidos, por ejemplo, que es como la sociedad de las más individualistas que existen, y en otro lado tenemos a China, que es mucho más colectivista, con los matices que he mencionado, y yo creo que México estaríamos un poco más en medio. Me atrevería a pensar que algunos países latinoamericanos también. En el caso del trabajo y la vida personal, pues la cultura china prioriza el trabajo, ¿no? Prioriza el trabajo, prioriza el deber. Ya el deber se verá distinto según quién seas y qué edad tengas y qué estás haciendo. Si eres estudiante, pues tu deber es estudiar. Pero si estás trabajando, tu deber es trabajar. Entonces, pues de eso se trata, ¿no? O sea, eso es lo que hay que hacer. Y por eso, pues es una sociedad en la que se valora mucho el esfuerzo y la entrega al deber, a los que sean tus deberes. Y en México, yo creo que la sociedad no necesariamente prioriza el deber por sobre todas las cosas. También buscamos la recreación, ¿no? La felicidad, de cierta forma. Y pues en el caso aterrizado al tema laboral, pues buscamos separar un poco el trabajo de la vida privada. Ahora, en específico, ya hablando del entorno laboral de los equipos binacionales China-México, ¿dónde se ven esas diferencias culturales? Bueno, pues evidentemente en la jerarquía, que las expectativas de las organizaciones chinas van a ser muy jerárquicas y eso implica que no hay espacio de decisión tan amplio para una persona eh, en lo que no esté alineado con lo que piensa o lo que dice su superior, por ejemplo. No es tan horizontal la cosa, y, pero también esto se complementa porque en China hay un camino que hay que seguir y que te va a dar una recompensa, que es el crecimiento laboral y la movilidad social. ¿Y cómo no va a haber movilidad social si a nivel macro, pues está el crecimiento que hemos mostrado en las primeras imágenes, en la primera parte de la presentación? En México, históricamente, nunca ha habido tanta movilidad social. Entonces, también las percepciones no están alineadas para optimizar todo en función de alcanzar esa movilidad social. Estas son algunas de las diferencias que hay que ir sorteando y es a lo que nos dedicamos. Estos slides forman parte de un curso más amplio que damos en Xiaoyao. Por último, no, también yo creo que la importancia del respeto es clave en ambas sociedades y en ambas formas de trabajar, pero a veces el respeto se entiende distinto en una sociedad y en otra. En México entendemos mucho el respeto por la forma en la que digo las cosas, por la forma en la que te pido algo, porque te reconozca tu esfuerzo, ¿sabes? Por el trato, por la forma, por el lenguaje y el tono. En China se entiende mucho más el respeto por los resultados. ¿Estás haciendo bien tu trabajo o no? ¿Estás cumpliendo o no? ¿Me estás dando indicaciones claras y directas o no?
y estás respetando el rol y la jerarquía o no, básicamente, ¿no? Y esto también lo hemos sabido, o sea, no me lo estoy inventando yo, sino que pues son conversaciones y entrevistas que tenemos en las empresas en las que hemos trabajado. Y nosotros abrimos también el micrófono para que los miembros del equipo, tanto mexicano como chino, nos digan, ¿no? Su retroalimentación. Muchas veces son sesiones separadas porque la de los chinos es en chino y la de los mexicanos es en español, pero eso también facilita que se puedan expresar con mayor libertad, de mejor manera. Y es muy interesante escucharlos y ver que a veces muchas de las fricciones que existen, pues sí parten de malentendidos y de formas distintas de entender a lo mejor el mismo concepto. Entonces, como les decía, este es el trabajo que hacemos, ¿no? Ahí estoy dando yo este curso en una empresa. Y pues yo creo que es muy importante. Y vamos a ver por qué es muy importante. Para esto, quisiera entrar a la última parte de la presentación, que es más corta. Ya voy un poquito en tiempo, que son mis experiencias personales, pero no porque yo piense que mi vida es muy interesante, sino porque yo creo que las personas a veces vamos por el mundo pensando que hacemos nuestro propio destino, pero nos va moviendo también las corrientes de la historia, aunque no sepamos o aunque no lo queramos aceptar. Y en este caso, yo que me dedico, que siempre me he dedicado al vínculo entre China y México, que siempre he estado ahí entre esos dos desde hace 15 años, em, pues yo creo que las experiencias laborales y profesionales que he tenido también son un poco el reflejo de cómo ha ido avanzando esa relación. Cuando yo empecé a ejercer en México en 2016, hace 10 años, ya como profesionista, y desde un poco antes, básicamente yo me la vivía en fábricas. Y las relaciones China-México así realmente existentes entre las personas eran relaciones que sucedían dentro de fábricas, en la industria. Ok, teníamos los institutos Confucio y todo eso, la prensa y así, pero en general en el resto del país, en el día a día, en las ciudades, en los estados, eran relaciones entre distribuidores de algún producto aquí en México y proveedores chinos, y esas relaciones no eran en persona, solamente por correo. Y en el caso de fabricantes de cualquier cosa aquí en México que compraban maquinaria china. Y además esas no les podemos llamar relaciones, pero eso era lo que yo trabajaba, ¿no? O sea, mandan una máquina con un técnico que la va a instalar, que va a capacitar, y el técnico requiere un intérprete durante 3 días a 6 meses, dependiendo. Y de eso estaba hecha la interpretación chino-español en México. Si una persona iba a vivir de la interpretación chino-español en México, se le iba a pasar en fábricas, porque no había otra cosa que pudieras hacer. De repente que va, si vino alguien y va a dar una ponencia sobre cultura, órale, ¿no? Y luego en 6 meses, nada de eso. Entonces, si tú ibas a vivir de ser intérprete chino-español, era en el ramo industrial. Actualmente todavía, más todavía, incluso hay muchos más intérpretes, pero ya no es lo único, ¿no? Se ha ido ampliando. Luego un tiempo, pues estuve en una plataforma petrolera, trabajando igual, y tiempo después estuve en una aerolínea. Después ya entré a la empresa, donde estuve trabajando un par de años, que fue SPIC, que era la que les comento de centrales solares y eléctricas, donde también, solares y eólicas, donde también pude ver de primera mano las relaciones en equipos binacionales China-México, que me sirvió mucho también para formarme en ese sentido, y ese conocimiento luego lo pudimos aplicar en las capacitaciones que ahora damos. Pero ya propiamente Xiaoyao Consulting, que es a lo que me dedico ahora, que se fundó en 2023, ya después de la pandemia, no pudo haber existido hace 10 años. No pudo haber existido porque no había las condiciones de lo que hacemos ahora, ¿sí? Para empezar esta foto, estos cursos, pues nadie los hubiera tomado hace 10 años porque no había prácticamente o no había suficientes empresas chinas generando equipos binacionales en México. Les voy a mostrar algunas fotos de las cosas que me ha tocado hacer como intérprete. Evidentemente, la mayor parte del tiempo son reuniones privadas, no puedo sacar el celular y tomar fotos, entonces les comparto algunas de las imágenes que han salido en prensa. Aquí estamos en la FICUNAM, interpretando para una cineasta que dio un par de conferencias en mandarín.
igual, ¿no? Una artista del Arjo que vino a dar unas ponencias culturales aquí en un evento más corporativo. Este tipo de cosas son a las que nos dedicamos. Hacemos interpretación de negocios, interpretación de conferencias, de eventos privados, de foros, em, de investigaciones de mercado, de pitch empresariales de una empresa que le quiere vender sus servicios a otra a niveles muy, muy grandes, de delegaciones de comercio que vienen a promover en específico una ciudad china, es algo que se da mucho. Allá cada entidad organiza sus propias viajes de promoción de inversión. Y a cada rato nos llegan delegaciones de Shenzhen, por ejemplo, pero no solo de Shenzhen, de distritos específicos de Shenzhen, que nada más ellos están promoviendo su distrito, ¿no? Obviamente hablan de todo Shenzhen, pero vienen con la misión de promover su distrito. em, y hacen eso, ¿no? O sea, hacen actividades de vinculación con la comunidad empresarial aquí. Em, Obviamente nos ha tocado también, a mí en particular, promover mucho el tema de la interpretación y la traducción chino-español en México. Aquí estamos en la ENALT dando una conferencia. También hacemos una posada, ¿no? Desde la Asociación Iberoamericana de Intérpretes y Traductores con sede en la Ciudad de México, que ha ido creciendo. Esta fue la otra fue la posada del 2024, esta fue la posada del 2025, ¿no? Esto también es vinculación China-México, porque además tenemos miembros tanto chinos como mexicanos y pues somos quienes estamos también viendo de primera mano muchas de las relaciones China-México que suceden en la actualidad. Y aquí, por ejemplo, un nuevo rol que me ha tocado y que igual no hubiera existido hace 10 años, y yo creo que es un muy buen reflejo de cómo se están dando estas relaciones en el 2026, es que ahora también a veces me contratan para ser presentador, ya no intérprete, sino presentador de eventos chino-español. ¿De qué nos habla? Que hay eventos que ya están teniendo una distribución importante de personas chinas versus mexicanas en el público meta y que evidentemente vienen promovidas y organizadas y muchas veces financiadas por entidades chinas. Por ejemplo, aquí estuvimos en el en el diálogo China-México sobre movilidad sostenible, que fue un evento público, bueno, que se transmitió en canales públicos organizado apenas en julio y fue organizado por la empresa de trenes CRRC, que es una de las que ha ganado varias licitaciones en México para remodelación y construcción de líneas del metro, por ejemplo, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en el tren ligero de aquí del Estado de México. Y fíjense, o sea, ellos, pues, de la presencia que tienen y porque quieren seguir consolidando su presencia en México y en Latinoamérica, decidieron organizar su cumbre mundial que hacen anualmente en la Ciudad de México, ¿no? Y tuvieron invitados chinos, invitados mexicanos, y a mí me tocó estar de presentador y de moderador de las mesas en ambos idiomas. Em, Ahí andábamos. Entonces, este rol no hubiera existido hace 10 años, no para mí, para nadie. Estos eventos no, este tipo de eventos, así como lo acabo de plantear, con la distribución de público, con el tipo de organización, no, pues no existían, ¿no? O los que existían a lo mejor eran sumamente institucionales, ¿no? Muy, muy institucionales, temas de embajadas. Pero aquí estamos viendo actores privados. Bueno, no estoy seguro, creo que CRRC es estatal, pero a lo que me refiero es que ya lo estamos viendo dentro del sector de la iniciativa privada, de la sociedad civil, de de la comunidad empresarial. Otro caso, y con esto voy a cerrar, que es todavía más representativo, es que me tocó presentar a México ahora con toda la fiebre mundialista y que hubo unas olas de turismo al país. Vino un medio chino de allá, bastante influyente allá, sobre todo un medio digital, sobre todo en redes sociales, y pues me contrataron para andar con ellos filmando en varias ciudades del país durante una semana, presentándole México al público chino, ¿no? Hasta me pusieron aquí a platicar con Frida Kahlo ya en la postproducción, pero la mayoría de las tomas pues las hicimos en presencial, ¿no? Nos fuimos a filmar a las distintas sedes. Y pues me tocó presentar al país en chino, ¿no? Y bueno, por ahí el video está estuvo muy divertida la experiencia, la verdad. Por ahí el video está en YouTube.
lo pusieron ahí para referencia de los mexicanos, pero en realidad en China no se usa YouTube. Más bien fue un video que circuló en redes sociales chinas y que tuvo muy buena aceptación, muy buenos comentarios, lo vieron yo creo que millones de personas. Y como está tan enfocada en México, pues ahora dos de tres clientes que vienen, sobre todo en este periodo, en estos últimos meses que fue reciente este tema, pues ya me reconocen, ¿no? Y me dicen, ah, tú eres el que saliste presentando a México con el sombrero. Pues bueno, eso obviamente a mí me pone muy feliz tener estas nuevas oportunidades para seguir ejerciendo la comunicación intercultural y seguir tendiendo puentes de comunicación entre México y China, que es la misión de Xiaoyao. Pero también creo que es un reflejo de cómo van avanzando las relaciones, cómo se van diversificando. Y yo los dejaría con algunas reflexiones, que son, evidentemente, están avanzando las relaciones China-México más rápido y más fuerte que nunca, pero aquí algo que ha estado de fondo en toda la presentación, que yo creo que ya han podido reconocer, es que el papel de las personas mexicanas es mucho más reactivo que proactivo. Estamos reaccionando a lo que sucede, ¿sí? Pero no somos el origen de cómo se moldean estas relaciones. Todo este crecimiento de esta relación, como lo acabo de presentar, viene dado por el aumento de inversión en nuestro país, el interés de China en Latinoamérica, la entrada de proyectos de infraestructura, el interés turístico, pero no son esfuerzos que vengan en el origen, que tengan su origen en la comunidad mexicana o en las personas mexicanas. Y en parte es por el desconocimiento. Porque yo les diría que las personas chinas saben mucho más de nuestro país y de nuestro continente de lo que nosotros sabemos sobre ellos en general. Y a lo mejor esto suena contraintuitivo porque los amigos del Sechimex siguen muy de cerca estos temas y están muy empapados y tienen muy presente a China como actor global. Pero en el día a día, las personas de a pie, la gente, los empresarios, los trabajadores, los profesionistas, la gran mayoría todavía no ubican mucho a China, aunque eso está cambiando muy rápidamente, ¿no? Cada vez hay más interés en el idioma, en la cultura, en viajar como destino turístico, eso lo vemos todos los días. Sin embargo, el interés por sí mismo no construye sensibilidad intercultural. Y lo que necesitamos para tener un rol más activo desde México y desde Latinoamérica, y también nosotros participar y tener voz y voto en cómo se va moldeando esa relación, es para empezar, necesitamos una nueva generación de personas que tengan esa sensibilidad intercultural de ambos países. ¿Y cómo se construye esto? Pues yo creo que necesitamos cuatro cosas. Necesitamos un contexto histórico de China como país y de las relaciones entre China y nuestro país. Y esto existe, pero muchas veces está muy encapsulado en la academia. Obviamente hay centros de estudio sobre China que han existido, que son muy buenos, que generan mucho conocimiento útil, pero que se especializan mucho en el ayer, ¿no? En el pasado, en las dinastías, en los procesos históricos de China, y de ahí ya no salen, ¿no? O porque no es su rol, o sea, porque pues para eso son esos centros en específico. Pero también a veces no hay tanto diálogo con la sociedad civil. Ese es un primer elemento. Necesitamos un panorama actual, entender qué es China en el 2026, que fue lo que presenté al inicio de esta ponencia. Esto también hay personas que lo tienen, pero que a veces no tienen el contexto histórico. Es decir, claro, sobre todo la gente de negocios le impresiona mucho lo que es China actualmente. Han ido a China, la conocen, pero no conocen su historia realmente, ¿no? No conocen su cultura, no se han tomado el tiempo de estudiar un poco sus raíces, sus lógicas internas. Entonces, eso les falta. Necesitamos saberes específicos, es decir, que personas que se dedican a distintas profesiones, a distintos gremios, que sean médicos, que sean abogados, que trabajen en empresas no solo de la industria automotriz, pero también del sector financiero, que tengan saberes específicos y que tengan actividades específicas, se interesen por estas cosas y adquieran ese contexto histórico y ese panorama actual. Y por último, y que yo creo que es muy importante, el idioma. No que todos tengamos que hablar chino mandarín así con super fluidez, pero si vamos a ser actores de la relación China-México, tenemos que conocer por lo menos las bases de cómo funciona el idioma, de dónde viene.
Yo creo que necesitamos conjugar estas cuatro cosas en la misma persona. Creo que es algo que falta actualmente y que está al alcance de todos y que necesitamos empezar a hacer. Necesitamos que cada vez más personas conjuguen estas cuatro personas, que los estudiantes, estos cuatro factores, que los estudiantes de chino no nada más se queden en estudiar chino, que también aprendan el contexto histórico de China, el panorama actual y que lo apliquen a sus ámbitos específicos de conocimiento. Que los académicos que estudian la historia también le entren al idioma y también le entren a la parte de la actualidad, ¿no? Necesitamos que se conjuguen los cuatro. Eso es lo que yo diría que va a hacer una, va a lograr una comunicación intercultural efectiva. Por último, porque ya me pasé del tiempo, y sobre todo orientado a invitarles a que por lo menos vayan consolidando estos dos factores, el panorama actual y el idioma chino. Quiero hacerles la invitación, por un lado, a que se suscriban a Xiaoyao Report, que es una publicación digital 100% gratuita. Es periódica, no tiene un ciclo específico, pero ahí compartimos temas desde más académicos, como reflexiones o ensayos sobre la historia de China, sobre temas concretos, hasta más de actualidad, como hicimos una serie de entrevistas con los becarios que se fueron a China el año pasado, hicimos ahí una investigación sobre los comerciantes chinos en Zaragoza, en las plazas de Izazaga, perdón. Y bueno, yo les invito a que se suscriban. Lo encuentran como shaoyaoreport.mx. La sesión queda grabada, entonces la pueden encontrar. Y por último, también les invito a que descarguen el nuevo curso de chino desde cero que acabamos de lanzar, que también es 100% gratuito, 100% interactivo, disponible para quien lo quiera navegar completamente en español, hecho para hispanohablantes, usando tecnología de punta, inteligencia artificial, pero todo el contenido ha sido curado a mano, ¿no? Con voces nativas y pues está 100% disponible para ustedes también a través de la página chino.acoronado.net. Entonces, bueno, muchas gracias. A ver si nos da tiempo de contestar, aunque sea un par de preguntas. Perfecto, Alonso, pues muy ilustrativa y yo creo que muy sugerente para muchos temas aquí en nuestra sesión del día de hoy. Muchos especialistas de temas que tú mencionaste y que creo que generan debate y mucho interés, ¿no? Mira, hay una serie de preguntas que ya se hicieron desde el público. Si quisieras revisarlas, eh, son a un primer grupo y después damos la palabra a otras más y se van sumando, por favor. Sí, muchas gracias. Em, Igual, si tú me quieres sugerir alguna en específico, también estoy abierto, pero voy a revisar algunas de forma somera. Empezando por la de la discriminación, ¿no? Si ha cambiado la discriminación que en el pasado prevalecía en México hacia los inmigrantes chinos. Sí ha cambiado, sí ha cambiado porque también ha cambiado, como lo vimos, el rol que ocupan el perfil de estos inmigrantes. Y ya empieza a haber en varios sectores un interés incluso y también a veces una relación de admiración a todo lo que implica a China en el siglo XXI, sobre todo en la gente joven, en los estudiantes, yo observo muchísimo interés de personas que antes no me lo esperaran, ¿no? O sea, chicos que están estudiando, yo doy clases en la ENALT, doy una materia de traducción e interpretación bueno, más bien de traducción nada más chino-español, en la licenciatura de traducción, pero en general siempre he estado en contacto con la comunidad universitaria. Y yo veo ahora que chicos que estudian arquitectura, que estudian música, que estudian medicina, que estudian economía, obviamente, les interesa mucho China, ¿no? Y quieren viajar y quieren conocer. Entonces, yo diría que en las generaciones más jóvenes ya se va borrando todo eso, pero todavía existe en ciertos lugares y sobre todo esas fricciones existen mucho en la parte, por ejemplo, del comercio, en los centros urbanos con los comerciantes. Ahí yo creo que hay problemas legítimos y hay como agravios legítimos que la comunidad de comerciantes tiene, pero también se mezcla con muchos prejuicios y mucha discriminación que nace desde la ignorancia. Entonces, pues eso todavía hay cosas que hay que combatir. Y
¿Qué más podría yo? Voy a responder sobre todo las que pueda responder, porque algunas son un poco teóricas. No me voy a poner a hablar de temas que no domino tanto desde la academia. Em, ¿Qué problemas han surgido? Lamentablemente en México. Eso también habla de los prejuicios. Aprender el idioma está en chino, sí, pero cada vez hay mejores recursos, como el que les acabo de mostrar, que hace que realmente puedan estar al alcance de nosotros, ¿no? De todos nosotros, los hispanohablantes, sobre todo. Y sí, con gusto, aprovechando que tenemos aquí el chat, les voy a poner porque lo pusieron aquí en las preguntas, voy a poner las dos ligas. La liga de Xiaoyao Report, para quien guste suscribirse, xiaoyaoreport.mx, y la liga del curso de chino, que es completamente gratuito, vive dentro de una aplicación de idiomas que es más extensa, tiene más funciones, pero el curso chino desde cero es completamente gratuito y pueden ingresar directo simplemente teniendo un correo electrónico o una cuenta de google.net. Ahí ya lo podrán ver. Entonces ahí les dejé las dos ligas y voy a contestar una más en vistas al tiempo y también a la naturaleza de las preguntas. ¿Qué porcentaje de intérpretes o profesionales de la comunicación intercultural en México son chinos y qué porcentaje son mexicanos? Eso es una muy buena pregunta. No tengo el dato estadístico, no creo, no sé si alguien se haya tomado el tiempo realmente de hacer como el trabajo de encuesta y como de una forma más formal y publicarlo, pero yo de la experiencia, que es a lo que me dedico, que es lo que hago todos los días y que obviamente estoy en contacto con la comunidad de intérpretes y traductores, pues yo te diría que son más chinos, pero también se diferencia por el sector y por el nivel de las asignaciones, vamos a decir. ¿A qué me refiero? En otros países la profesión de intérprete o traductor pues se considera un ámbito profesional. Normalmente tienes que estudiar alguna licenciatura afín o tener una maestría en interpretación, cierta formación y cierta experiencia para empezar a ejercer y para ejercer. Porque el tipo de escenarios que demandan la interpretación también son de estándares muy altos, conferencias internacionales, visitas de estado o visitas de negocios muy técnicas, etcétera. Eso es la profesión de la interpretación. En el caso de la interpretación china, chino-español en México, es un poco distinto, es un poco sui generis, porque en primera no existen ninguna de esas instituciones, o sea, no hay licenciaturas ni maestrías, no hay canales de formación profesional para chino-español nada más. En segunda, porque mucho tiempo no hubo la demanda, entonces por eso tampoco existía la oferta. Y de repente la demanda explotó, entonces la oferta se hizo así de todos lados de donde pudiera salir. Entonces, actualmente la mayor parte de lo que se conoce como interpretación chino-español o traducción chino-español, simplemente son personas que manejan ambos idiomas a un cierto nivel, a veces a muy buen nivel, a veces a un nivel intermedio, y que ofrecen sus servicios para apoyar a la comunicación bilingüe y mucho de eso se da, por ejemplo, en expos, de las expos que hay en Expo Santa Fe, en Expo Vancomer, de distintas industrias, en visitas de pequeños y medianos empresarios, etcétera. Y entonces, eso que es volumen, pues, ¿de dónde vamos a sacar tantos mexicanos que hablen chino, no? Lo que ha pasado es que muchas personas, de todas las que han llegado de China en los años recientes, se dedican a esas cosas de medio tiempo. No necesariamente son intérpretes profesionales o de formación, pero es a lo que se dedican aquí o es una forma en la que obtienen un ingreso. Y ahí yo te diría que hay todo un universo de intérpretes que vienen de China, que viven aquí, que son chinos, que a veces hablan el español a un nivel intermedio, pero que es suficiente para lo que ellos hacen. Ya cuando te vas a un nivel un poco más profesional, como ya temas de juntas de negocios, como empresas más grandes, conferencias, temas institucionales, yo te diría que estamos mitad y mitad actualmente. Mucho tiempo también eran más chinos, eran pocas intérpretes chinas con mucha experiencia, que mucha posición en el mercado. Y ahora hemos ido entrando algunos mexicanos, como yo, y pues somos un grupo pequeño, eh, todos nos llevamos muy bien, todos platicamos, cotorreamos en español.
las colegas que son chinas, pero llevan aquí 15 años, 20 años, y pues eso sería más o menos la proporción. Bueno, pues espero que haya sido de su interés estos temas que presenté y a mí me ha dado mucho gusto conversar esta mañana y pues quiero reiterar mi agradecimiento al Sechimex y al doctor Dussel por la invitación. Muchas gracias, Alonso. Pues aprovecho también la oportunidad pues para recordarles que esta fue nuestra primera conferencia del semestre 2027-1 y nos estaremos viendo próximamente. Les pedimos que revisen la página de Sechimex. La presentación de Alonso.